Para muchos, creer en Dios es algo rutinario. Para otros es algo ilógico. Y muchos otros simplemente no conocen todo lo que abarca creer en Jesús. Veamos todo lo que repercute en la vida de los creyentes el creer en Jesús. Estás en un mensaje en 7 minutos. Empecemos. Veamos primeramente, ¿qué es un creyente? ¿Será que todos los seres humanos son creyentes? ¿Todas las personas son hijos de Dios? Primer punto, vamos a ver cómo llegamos a ser hijos de Dios. En 2 Timoteo 2:25 la Biblia nos dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La Biblia también nos dice en Salmos 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Estos versículos quieren decir que la persona debe adecuar su corazón para recibir la salvación del Señor. Dios es el que concede el arrepentimiento a las personas. Las personas se acercan a Dios porque Dios les hace el llamado. Dios, como le hace el llamado, las personas acuden a Él. Dios es el que hace ese primer llamado. Dios es el que dio el paso de amor, amándonos primero. Es Dios primero que nos lleva al arrepentimiento. Y nuestro corazón debe estar adecuado para recibir ese llamamiento y esa salvación de parte de Dios. Dios nos llama para que seamos hijos de Él. Lo primero es el arrepentimiento. Entonces, la Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, al llamarnos, nos revela nuestra condición de pecadores, y nosotros, al ver la condición de pecadores, acudimos a Él arrepentidos de nuestra naturaleza de pecado. Creer en Jesús es reconocer que en mí hay una naturaleza pecaminosa. Es desechar esa naturaleza pecaminosa. Eso es creer en Jesús. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Porque en Juan 1:13 que acabé de leer antes dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Todos somos engendrados de sangre y de voluntad de carne. Pero solo aquellos que nacen de Dios son hijos de Dios. Para nacer de Dios hay que pasar por el arrepentimiento primeramente. ¿Y cuáles son las características de los hijos de Dios? Primera de Juan 5:1 nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La característica del Hijo de Dios es que guarda los mandamientos del Señor, de su Señor. Dice el versículo 3 de 1 Juan 5, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Reconoces un hijo de Dios porque guarda la palabra del Señor, porque guarda los mandamientos del Señor. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué ocurre cuando guardamos los mandamientos del Señor? Vencemos el mundo. El mundo no puedo vencerlo yo mismo, porque como acabé de leer en 1 Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón no puede guardar los mandamientos del Señor como al Señor le agrada. Entendamos, si yo intento agradar al Señor guardando por mi propia fuerza y por mi voluntad los mandamientos, eso al Señor no le agrada. ¿Qué ocurre en todo esto? Lo explicaremos más adelante. ¿Cómo crecen los hijos de Dios? En 1 Tesalonicenses 4:9 nos dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esta parte es la que enfatizo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios.
Tomemos esta parte y sigamos con el siguiente versículo. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Señor nos dice en su palabra: apartados de mí nada podéis hacer. Ningún creyente por sí mismo puede vencer el mundo, su carne, los deleites. Nadie puede vencerlo por sí mismo. ¿Cómo se realiza este proceso de vencer lo que no es del Espíritu de Dios? Si yo por mis propias fuerzas intento entender la palabra llegará a mi conocimiento, y ese conocimiento no tiene la fuerza ni el valor para vencer lo que es espiritual. Porque no estamos peleando contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, yo soy carne, yo soy un ser humano. No puedo vencer lo que es espiritual a no ser por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llega a mí y me lleva a vencer ese mal. Porque si mi carne intenta vencer ese mal, simplemente lo estoy haciendo en mi voluntad, en mi carne, y no estoy permitiendo que sea el Espíritu de Dios que venza eso que está mal en mí. Si quieres vencer el mal, quieres vencer todo pecado, tentación, si te has metido en problemas las decisiones que has tomado, hoy te presento a Cristo. En Cristo se puede vencer. En Cristo el mal que habita en nosotros es reducido a nada, es reducido a servidumbre. El Señor lo toma en la cruz del Calvario. Ese pecado que habita en nosotros, el Señor lo lleva a la cruz del Calvario y ahí muere. Te exhorto a que permitas que en tu corazón haya lugar para Jesús. Él entra en tu corazón el día que tú adecúes tu corazón para recibir la salvación de Él. Te lo presento, Él es Jesús. Él vino para salvarnos, Él vino para librarnos de esta naturaleza pecaminosa y darnos una nueva naturaleza según Dios. Él es Jesús. Él quiere estar contigo. Él quiere entrar y ser el dueño de tu corazón. Él es Jesús.